Grabando. Bueno, estamos entrevistando a mi tía, Nina Brugo. Ella se casó con el ex sacerdote Juan Ferrante, que luego fue reducido a estado laical, y fue uno de los iniciadores del movimiento de curas del Tercer Mundo en Argentina. También es hermana de mi papá, Gerardo Brugo, que fue desaparecido durante la última dictadura militar y es actualmente una referente feminista. No sé si está bien la presentación, tía. Correcto, correctísimo. Bueno, em, bueno, en el marco de una entrevista para el Consudec, lo primero que quiero preguntarte es acerca del hermano Septimio Walsh. Yo tengo entendido que lo conociste con algunas reuniones que vos tenías con algunas monjas, que después también junto con ellas te llevó a iniciar tu compromiso social y político. No sé si nos podés contar un poquito sobre eso. Sí, el hermano Septimio, cuando nosotros volvíamos de hacer trabajo, digamos, social fundamentalmente, con unas monjas dominicas y sacerdotes dominicos, que habíamos sido invitadas, porque yo iba a la Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires. Yo estaría en cuarto año, quinto año, sería año, yo calculo que va a haber sido en el año 64, 65. O sea, se daba en el contexto después de lo que había venido del Concilio Vaticano II, que se había hecho en Roma en el año 1962 con Juan XXIII. Entonces se hablaba de la apertura a la sociedad. Entonces yo con los hermanos, digamos, los monjes, digamos, del convento, invitaron a grupos universitarios o inclusive no solo grupos, sino en forma individual, no solamente a alumnos de la Universidad Católica, sino también de la de la UBA, cada uno en distintas especialidades, de medicina, arquitectos, recuerdo, estudiantes de ingeniería, todos que estaban finalizando un poco su carrera, y también es el grupo de monjas dominicas de origen francés, que tenían una casa, que eran todas estudiantes universitarias o terciaria, ahí en la calle Salta, cerca de Constitución. El consudé le llamaban en francés porque era muy afrancesado. Tenían en la calle Cabildo un colegio primario secundario, pero ellas fundamentalmente digamos, esas eran estudiantes, eran unas 30, muchas eran de origen uruguayo. Lo que sí recuerdo que cuando nosotros volvíamos de nuestra actividad de las 6, 7, 7:30 de la noche, porque íbamos temprano, al mediodía, eh, íbamos por ahí y el que sabía estar, generalmente casi todos los sábados que íbamos, el hermano Septimio, porque era muy amigo, se sentía que intercambiaba con la realidad de lo que sucedía en ese momento con las hermanas, estas monjas, con nosotros, estudiantes universitarios. Yo ya estaba casi en los últimos años de derecho y bueno, y todo eso se compartía, digamos, una comida, podía decir yo, una eh, empanada en la época o Coca-Cola, tal vez vino, pero generalmente era pasar un momento de intercambio de lo que habíamos visto, de las realidades y lo que yo sé y yo sentí al conocerlo, hermano Septimio, que él estaba interesado de esa realidad que nosotros le transmitíamos, que íbamos a un barrio llamado Villa Albertina, por San Alberto, que había sido fundador de Santo Domingo, en el Loma de Zamora, cerca de La Salada, cerca de Ingeniero Bunge, cerca del Camino Negro famoso
de Loma de Zamora. La gente había comprado su terreno ahí, muchos habían sido estafados, pero no era una villa, generalmente era un terreno y estaban construyendo sus casas y nuestro trabajo era intercambio, digamos, de gente trabajadora de esa zona. Bueno, y ese era O sea que era una reunión charlar. desde un compromiso de estudiantes de nivel superior, digamos, de estudios terciarios universitarios, como el CONSUDEC, dentro de un contexto religioso y con un compromiso social, podríamos decir. Correcto, yo diría que era eso, porque ahí también salieron las invitaciones a acercarnos a cuestiones más sociales que o analizar qué sucedían en el resto del país. O sea, estamos hablando fines de los 60, mediados de los 60, donde había una gran conmoción. También se Claro, comentaba lo que el Instituto Religioso que estaba en la calle Rodríguez Peña, había conferencias que venía gente que había estado en Europa, había participado en el Concilio Vaticano II, y había toda una evolución, involución, diría yo, toda una inquietud por saber qué es lo que se pensaba, y el asunto era el fundamental del Concilio Vaticano II, lo que es abierto al mundo y claro. discutir qué es lo que sucedía. Eso es lo que yo puedo recordar. Perfecto. Y a partir de ahí, eso te fue llevando a lugares a donde Eso fue, iniciaste tu sí, compromiso, ¿no? a Asumiste un sentir, a compromiso. compromiso. Obviamente que yo tenía una inquietud por compromiso social, no tanto religioso, porque, pero sí entendí que desde lo religioso también se podía llegar al compromiso social, que no lo tenía Claro, tan claro antes, porque yo sabía de compromisos sociales y políticos de otras personas, pero alejado de los sectores religiosos. En ese momento podía dar dentro de lo que yo dije, me había formado, vengo de familia muy, muy católica, de Entre Ríos, y que mi padre había sido secretario de la Acción Católica de Entre Ríos, y en fin, todo, también tenía el abuelo materno comprometido en las cuestiones sociales, pero religiosas fundamentalmente, claro. de Entre Ríos. Entonces, yo venía y yo decía, bueno, antes de ir a buscar afuera un compromiso social, tengo que buscar adentro si es posible. Esa fue Y esos mi caminos inquietud. te fueron conduciendo a Juan Ferrante. Si Ama nos podemos hablar de Sí, quién fue, cómo bueno, lo conociste. lo conocí en el Consudé también, pero Juan Ferrante en ese momento, ya años 66, 67, fue cuando digamos, fue instituido sacerdote y lo mandaron a estudiar a Francia. Él se retira y se va a estudiar a Francia para hacer estudios tanto de teología, teología moral, como también de filosofía. Y él manejaba muy bien el francés porque había hecho toda la Alianza Francesa. Entonces él se va a Francia. Y en realidad recuerdo que la despedida que le hicimos ahí en el Consudé, en la cual creo que estuvo el hermano Cetimio, si mal no recuerdo, una de las chicas le había hecho una calzurina grande donde ponía a él vestido tradicional, religioso, muy, 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 muy tradicional, y decía antes de Francia, y después ponía después de Francia, en cual ya vendría en una bicicleta con una guitarra al hombro, cosa que eso no se dio, pero sí vino revolucionado, eso es cierto porque cuando él regresa en el 67, 68, prácticamente él pide ir a donde hay mayor movimiento social y que era en la provincia de Tucumán, y pide ir a Tucumán, y donde él se compromete y se conecta con todos los sectores sociales que se movían en Tucumán, ya sea
sectores, digamos, no solo religiosos, sino universitarios, sectores sindicales, y empieza ahí un gran compromiso. Y él fue el que nos invitó al grupo ese que nosotros llamábamos Grupo Greta, Grupo de Revolucionario de Estudio, Trabajo y Acción. Entonces, ya ahí estábamos un poquito, o si bien estaban las monjas, pero ya el convento no quería un poquito limitarnos en nuestro crecimiento de compromiso un poco. Y él nos invita a un campamento que era muy de aquella época, universitario en el mes de enero del año 68. Recuerdo, porque eso fue antes del famoso, digamos, antes de lo que fue el Cordobazo en Córdoba, y en el cual fuimos a ver porque el gobierno de Onganía estaba cerrando los ingenios azucareros, porque decía que no podían ser que monocultivo nada más del azúcar, pero era a costa de que cada ciudad donde había un ingenio, que eran muchísimos, había una concentración de casas donde la gente trabajaba, donde la gente se desarrollaba. Entonces, en ingenios que cerraron y otros que no cerraron, se hizo ese campamento. A mí me tocó ir a Los Ralos, recuerdo, un ingenio que cerró y la gente estaba desesperada porque decía, ¿qué nos cabe a nosotros? ¿A dónde vamos a ir a trabajar? Nos llevan a desmontar porque dicen que van a hacer siembra, que después fue de limón, algo así, pero no todos tenemos posibilidad de continuar un trabajo y nos decía, y eso fue para mí muy, muy impactante, dice que nos mandan a la Villa Miseria de Buenos Aires. Eso es lo Terrible, que nos va a quedar, el terrible. camino que nos va a quedar, cosa que fue una realidad. Que Y se fue hizo la una época en gran, donde empezaron a aparecer, ¿no es cierto? Todo claro, las villas miserias, en el y conurbano ahí y acá. inclusive, sí, y ahí me acuerdo que hubo una gran movilización en un ingenio que después siguió, que creo que fue el de Concepción, en el cual todos viajamos a esa gran movilización y lo estábamos esperando que viniera el que era de lo que era aquello, la CGT de los argentinos, que era Ongaro, el secretario general gráfico, y que cuando iba viajando, porque en aquel entonces no se usaba tanto el avión, sino en auto, al llegar a Córdoba, lo detuvieron y pusieron preso. Entonces ahí este, dijeron, bueno, Ongaro está preso, seguimos adelante con nuestro acto y recuerdo haberlo visto a Juan Ferrante subir al escenario y decir, yo acá con otros compañeros conformamos, sacerdotes, conformamos el movimiento Tercer Mundo que ya se había alargado en Europa, él ya había conocido, porque la verdad es la única persona que yo conocí en mi vida que tuviera su homenaje, porque él iba a tantas reuniones, no solamente a lo que le mandaron a estudiar, sino a todo. A Él todo, no claro. quería perder nada y escuchar todas las O cosas sea que que vinieran. fue quien trajo acá ese movimiento, Argentina. Y sí, él había estado comunicado ya con lo que era Carlos Mujica en Europa. Él, inclusive, él estaba cuestionando porque ellos consideraban que la iglesia tenía que hacer el compromiso fundamental con los pobres. Claro, Tal es así y que recuerdo que él contaba que junto con uno de los que me acuerdo que fue obispo allá en Viena, que era de Saine, y otros sacerdotes alquilaron un auto unos días que tenían de vacaciones para recorrer Europa. Dijeron en ese momento, pero no pasemos por Roma, porque si pasamos por Roma dejamos de ser sacerdotes. No querían ver riqueza, buscaban ver los pueblos y recorrió eso. Bueno, evidentemente fue muy admirado y muy querido ahí y de hecho
su prédica, e inclusive antes de lo que fue los tucumanazos, sus homilías, porque bueno, los dominicos ahí cambiaron el prior y el prior que vino, un prior que no quería saber nada con ese tipo de cuestiones. Juan abría las puertas a la gente que se movilizaba para que se refugiara en la iglesia y dice que le dijeron a él, o cierra las puertas, mire, o usted se va al África o acá no, acá no sigue más. Y Uf, de hecho él dijo, al África no me voy a ir, me quedo. Entonces él buscó a algún sacerdote, a algún obispo que lo comisionara a quedarse en Tucumán, que lo único que encontró, creo, me acuerdo de Santa Fe, creo que era de, no de Esperanza, sino de, bueno, no recuerdo exactamente cómo se llamaba el obispado, el obispo o un obispo que murió joven del corazón, que el único, porque por ejemplo, Angeleri, que estaba en La Rioja, cuando él lo llamó, le dijo, sí, pero venite a La Rioja. No, yo no me voy a Tucumán. Y también habló a claro, Devoto su de Goya compromiso y le era dijo, social con la gente que ya era social había, en Tucumán. claro, Yo no me voy a Goya como Corrientes, que se yo sentía me quedo ahí. comprometido con la realidad esta que vos describís de toda esta gente desplazada y De todo esa esto que estaba gente de viviendo. ahí. Entonces quedó como comisionado con el obispo este de, no era Esperanza, pero bueno, no me sale el nombre de la localidad importante ahí de Santa Fe, que estaba ahí cerca de Esperanza. Y ese obispo sí lo comisionó que se quedó en Tucumán, pero resulta que su misa cada vez, por ejemplo, su homilía después de una homilía de él, hubo una movilización tan grande que llevó lugar al tucumanazo. Entonces lo metían preso. Entonces empezó a ser un cura preso y de hecho la segunda vez que lo metieron preso estuvo en Tucumán, lo pasaron resistencia y después después de agosto del 72 allá a Trelew. Pero él decía y contaba que era la época más feliz de su vida porque él se levantaba a las 6 de la mañana y de las 6 o 7 empezaba a discutir de política a las 11 de la noche. Y como hacían huelgas de hambre, algo así, me acuerdo que había restricciones, dice, todos están mal porque le sacaron el mate. Yo no tomaba mate, no me importaba. Le sacaron los cigarrillos. Yo no fumaba, no me importaba. No podían ver a mujeres. Yo no andaba con mujeres, no me importaba. Dice, yo hablaba de política Él con estaba las chocho, diferencias digamos que porque era muy respetuoso de las distintas opiniones políticas que existían en ese momento. Y lo que sí él llegó a comprender, y eso lo rescatan los compañeros que todavía existen en Tucumán o están cercanos, que decían que él, digamos, decía, él buscaba la unión del compromiso con los pobres, desde lo religioso a lo social y a lo político claro, y a comprender y entender desde las bases, porque él fue uno de los cofundadores del peronismo de base, el peronismo que tienen los trabajadores, no de la jerarquía, no el claro. compromiso político arriba con los politiqueros, jamás. Y Bueno, bueno, luego, claro, llegó un momento que lo fueron abandonando, dejando, y terminó cuando él quiso volver al estado laical, en ese momento le perdían todos los papeles y no pudo en ese momento. Y bueno, el primero que Bussi, cuando empezó el operativo Independencia, buscó fue a él, a la casa de un amigo donde él claro. vivía. Pero al Sí, llegar a la querés esquina, recordar un poquito qué fue el operativo Independencia? ¿Por qué se dio? el operativo Independencia fue la prueba en el 75, antes del 76, de limpiar toda lucha, todo combate social y político. Y lo que hicieron no es que luchaban
contra organizaciones que hubieran entonces armadas. Claro, Luchaban no era una historia contra la contra el lucha. terrorismo, digamos, no era Sí, era contra, contra el que tomaba armas, no era los contra el que violento, buscaban era en cambio, político. los que buscaban cambios sociales y cambios políticos. Contra todo eso era el operativo Independencia y Bussi fue el asesino más desalmado que existió. Entonces perseguía a los estudiantes, hicieron tabla rasa, según yo he hablado con compañeros en Tucumán, que desaparecieron hasta poblaciones enteras. Qué bárbaro. Directamente las barrieron y fue tal la represión que ahí les hizo a los que subsistieron y muchos que se fueron, otros que Claro, desaparecieron y de todo, un lavado de cerebro. Entonces ahí quedó gente que tanto que Bush en la época de la democracia lo volvieron a votar, porque era el orden. Por ejemplo, toda la gente tenía que tener en la casa para dar un ejemplo tonto, pero real, que todos tenían que tener un jardincito o maceta con flores en la puerta de la casa. Todos uniformados, todos mental, todos tenían que pensar y nunca más meterse con cuestiones sociales ni políticas. claro, todos O tenían sea, que tal pensar vez la igual. raza Sí, todo, y hasta las casas iguales, todas con claro, qué jardincitos y bárbaro. con las mismas flores. Y todos tenían que pintar la casa, el frente de las casas, porque todas las casas tenían que ser lindas. Claro. No podía haber casas, sí, Y el que no, lo desaparecemos o que se exilie o vemos cómo lo escondemos en algún lado, ¿no? y A una villa de Buenos Aires. la mayor cantidad de desaparecidos y han aparecido en la famosa escuelita de Famayá, han aparecido, digamos, y han ido separando los cuerpos de muchos, entre ellos de Luis Falú, que apareció en un pozo con otros 100 cuerpos más. Fueron antropólogos forenses separando digamos, separando esos huesos y Sí, reconociendo a muchos de los que estuvieron ahí. qué bárbaro. Bueno, esa es una realidad que sucedió. Y bueno, Juan Ferrante se viene a Buenos Aires. En Buenos Aires él sigue conectado con el peronismo de base hasta que empieza a militar y a trabajar en fábrica, en talleres en La Plata. Y bueno, y ahí se reencuentra conmigo. Él ya no era más sacerdote, estaba fuera mucho otra cosa, y bueno, y ahí se da el encuentro. Él decía que teníamos muchas diferencias, porque él no compartía los compromisos políticos que yo tenía en ese momento. Entonces yo le decía, no busquemos diferencias antagónicas, sino relativas. O sea, podrá haber diferencias menores, Complementarias. Sí, pero no antagónicas, que es imposible. Y bueno, al final conformamos una pareja que duró 44 años. bueno, qué Y bárbaro. tuvimos 3 hijos, una hija se murió, fruto también de tantas persecuciones. Mm, bueno. Y bueno, ¿Y quién fue? ¿Querías agregar algo más de este tema? no, el hecho, ahora iba a hablar de mi hermano Gerardo. Claro, te iba a preguntar por eso. ¿Quién fue tu hermano, Bueno, mi papá, Gerardo Brugo, que bueno, desapareció durante la dictadura militar, también para informar a quien esté bueno, lo que escuchando yo quiero decir de Gerardo, de mis hermanos, nosotros éramos 6 hermanos, era una escalerita, pues tenía 7 años el mayor cuando nació la última, yo era la cuarta, Gerardo era el segundo de mis hermanos, nació en el año 1940, el 9 de noviembre. Gerardo desde chico mostró una diferencia porque se singularizaba a sus otros hermanos, un compromiso de solidaridad siempre. Él con toda la gente, yo sé que es el que mi madre llamaba para que le hiciera alguna cosa o un mandado, lo que sea, e inclusive, y a mí, que era como mujer, no me dejaban hasta los 12, 14 años, no me dejaban salir sola a la calle, el que me tenía que ir a buscar, venir y me traer.
y siempre fue muy, muy, muy cercano y me amparó. Tengo varias anécdotas, digamos, personales de cómo él me amparaba o cuidaba, no vaya a ser que me pasara algo. Sí, me has contado Eh, varias de todos los hermanos. Creo que con papá vos eras la más unida, ¿no? Y claro, también teníamos nuestras diferencias y peleas, pero digamos en general no. En general, y yo llegué cuando él ya fue adolescente, cuando él comenzó a estudiar, yo lo, llegué a admirar. Él comenzó a estudiar en la Universidad en Santa Fe, Ingeniería Química, y yo lo admiraba, y él ahí conoció gente de lo que era el Movimiento de Liberación Nacional, se conectó, y entonces empezó a tener un compromiso, no, solo, no solamente porque él primero nació en católica, como había estado papá, pero como papá era, sino que él se va a una cuestión más social. Los colegios mayores que existían, que eran grupos de casas universitarias. Ahora, yo sé que esos compromisos eran lejanos, y ya no con la iglesia, que a él también le costaba desarmar esa fe que tenía, y yo lo miraba, pero claro, cuando yo tomé mi compromiso social, yo dije, primero busco acá y no busco donde Gerardo había buscado. Pero Gerardo luego, digamos, se casa jovencito, se había enamorado con una chica que solamente quería casarse en ese momento, y entonces se va al sur. Yo cosas que no lo aprobé y deja sus estudios. Y yo no aprobé y me peleé con él por eso. Cosa que, pero él siempre quiso seguir estudiando porque de hecho se inscribió y hacía libre, creo que licenciatura en matemática en la Universidad de Bahía Blanca. O sea, siempre buscaba seguir de alguna manera estudiando. Bueno, de hecho, después vuelve a Buenos Aires, y ya había entrado a trabajar, trabajó en Aerolínea Argentina y luego entra en el Banco de Santa Cruz. Y cuando vuelve a Buenos Aires, se acaba ese matrimonio con esa chica, y él luego hace un casamiento en el extranjero, digamos, con con la madre de María Pía, con Silvia Cantielo, y con el cual vuelve de nuevo al sur. Y en el sur él se hace prácticamente, era el tesorero allá en lo que era el lago argentino, ¿no? Ujú. Bueno, él está ahí, están en el sur 4 años, ahí nace su hija María Pía. Eh, pero también él vuelve a sentir la necesidad de compromiso político, cosa que no compartió su mujer de ese momento, y él sentía la necesidad de comprometerse. De hecho, más, cuando vuelve a Buenos Aires, el que había sido gobernador, Separní, le acusaban de que había estafado en el banco, y él se ofició para hacer auditoría, para demostrar que no hubo tal estafa. Y es cierto, se probó que no hubo ni una estafa de parte del gobernador Separní. ¿Por qué? Porque era un gobernador que rompía con las políticas tradicionales, un gobernador más comprometido con lo social, donde cual O se sea, le querían sentía armar mejor. una causa por ese motivo al Claro, gobernador. para sacarlo, y lo sacaron. Entonces Gerardo Saiz se compromete mucho, y ya estaba, y él había sido trasladado a la sucursal de acá de Buenos Aires, y le dijeron el gerente le dijo, mirá, mirá que a vos estás fichado como una persona demasiado comprometida
digamos, a un sector. Y él tiene su compromiso con gente, ahí pusieron una baldosa en 11 con gente que tenía una unidad básica de la Juventud Peronista. Él se había roto ya su matrimonio también con la madre de María Pía y comienza su pareja con tu mamá, Maruja, ¿no? Ujú. Lidia Llaga. Bueno, en realidad él seguía en contacto siempre conmigo y siempre, siempre, siempre siguió el contacto conmigo y cuando él se entera que en el año, digamos, 80, nosotros nos recibimos una información de que en la ciudad de Paraná estaban averiguando sobre mí, que había y andaban con mi foto buscando. Entonces, el único contacto en forma que él tenía de conectarse, nosotros estábamos en La Plata, es a través de un llamado telefónico donde después nos encontramos y me dicen, mira, están muy cercanos a vos, hablan de que sí, ya te van a encontrar, o sea, la percusión era sobre él. O sea, los estaban buscando a vos Buscando, particularmente, los estamos estaban hablando del año persiguiendo. 80. Claro, Entonces plena dictadura dicen, militar. ustedes, Mm. sí, ustedes no pueden quedarse más acá, están cercanos acá a La Plata, andan con la foto tuya, están buscando, ya con los que antecedentes de Juan y los míos, que ya había escuchado yo, que a parientes primos míos habían, y una prima también habían molestado buscándome, preguntando sobre mí. Bueno, nosotros estábamos emparentados con una pariente que eran del servicio de inteligencia del ejército, que en mi familia todos decían que yo era una subversiva, así que la verdad es que posiblemente eso también debe haber influido. No lo sé, porque Mm. jamás lo vamos a saber a eso. Lo Ujú. único que sé es que él dijo, ustedes ya no pueden seguir más acá, tienen que irse, pero Juan decía, más vale morir con honor que vivir con vergüenza. El exilio para él era una vergüenza. Y yo ahí, que ya había tenido pérdida de una hija, dos hijos, tenía recién cumplido 2 años mi hijo mayor, Marco, Claro, y 4 meses mi hijo menor, Andrés, yo claro, dije, bueno, vos quedate con tu honor, yo me voy con mi vergüenza. Pero los amigos pocos que podíamos ver entonces lo convencieron y no me iba a dejar sola, ni iba a abandonar a sus hijos. Entonces Gerardo nos llevó a salir clandestinamente a través de los pasos de los libres, en un auto taxi que había comprado mi padre para que él trabajara en ese momento, porque en el banco le habían dicho, ojo, que vienen preguntando por el montonerito, como le ujú. decían a él. Bueno, ahí entramos un poco en la historia de por qué desapareció, porque se conjuga. Por Claro, un lado, él había quedado expuesto con él sus vuelve, de ideas. alguna manera, su historial era que le decían, pero también su historial, él, cuando nos saca del país, él, nosotros nos vamos de alguna manera a Brasil. En Brasil llegamos a Porto Alegre, él sacó los pasajes nuestros para Claro, ir a Porto Alegre. ahí es donde Nosotros él de queda ahí también como... tomamos en un avión a San Pablo, pero nosotros íbamos con un bolsito para los chicos y nada más. No llevábamos Claro, ropa porque era la época que los argentinos iban a Paso de los Libres a comprar los televisores en colores, pero él sabía la dirección que nosotros íbamos en San Pablo. Entonces él, al día siguiente que sabía que llegábamos a San Pablo, él se fue hasta la dirección de San Pablo, tomó un avión para llevarnos las valijas, porque no podía ser que no tuviéramos nada de claro, ropa. Y volvió en el mismo día. Yo le supliqué a Gerardo, quédate porque vos te has arriesgado muchísimo y vas a quedar marcado. Tu entrada y salida del país en un momento dado vas claro. a quedar como un correo o lo que sea. Y le dije, quédate porque cosa. Pero él dijo dos cosas.
Una, mis hijos no los voy a dejar. Yo tengo a María Pía, yo lo tengo a Pablo. Yo no voy a dejar y me voy a quedar en un lugar que dejando a mis hijos pequeños. Eso es una. Segundo, yo mi compromiso en mi país, si puedo poner, entrar a un compromiso social, a lo que sea, en un momento dado, esto in eterno no va a ser esta dictadura. O sea, eso estamos hablando en el año 80. Claro, claro. Y así es Sí. como en marzo del 80, el marzo del 81, el 23 de marzo del 81, a él se lo lleva. A nosotros nos sale porque nos refugiamos en San Pablo, en las Naciones Unidas, en Arasnur, nos sale salir a Canadá. Pero en vez de salir de San Pablo, nos indican, nos habían prestado un departamento que tuvimos esos meses en San Pablo, nos indican que tenemos que ir de Río de Janeiro. Cuando nosotros estábamos tomando el avión en Río de Janeiro, me enteré mucho tiempo después, no entonces, allanaron la casa de San Pablo que estaba prestada y hacía 3 días se lo habían llevado a Gerardo. Claro, claro, él se confió de que no le iba a pasar No, nada a nosotros él no iba a y pasar nada, sabía que no íbamos a Canadá. claro, No, por favor, eso es cierto. Y, y además ya ellos ya habían averiguado que nosotros estábamos refugiados porque a la Argentina le avisaba quiénes se habían refugiado en el ANUR. O sea, que había gente infiltrada ahí y el nombre de Juan, como el mío, ya estaba ahí. claro, claro. Y el contacto era directamente mi viejo, o sea, él se confió de que a él no lo iban a ir a buscar, pero al quedar Claro, marcado yo con todos dije, los viajes y todo, lo conectaron le directo, mismo supliqué, pero apellido. él decía que no. Él creía y la posibilidad de que no le iba a pasar nada, que él Claro, volvía, seguía trabajando. Él no tenía compromiso político en aquella época, él no tenía ni un tipo de reuniones en aquella época, de eso estoy segura, porque si hay una persona que él le contaba lo que hacía, era a mí. claro, Así que no, él confiaba y él admiraba mi compromiso como yo admiraba su solidaridad, pero él era solidario con todas las personas, pensara lo que sea, de izquierda, derecha, de lo que sea, solidario con las personas que él quería y con todos sus parientes. Y cuando viajaba alguno, él estaba ahí para llevarlos en el taxi a claro. donde sea, toda persona que tuviera que O sea que ser. tenía un Eso. compromiso, su compromiso político era la solidaridad permanente hacia el prójimo, por lo que me contás. Correcto. ¿Y qué pasaba con la iglesia en la época esa de la dictadura? Bueno, Yo esa creo que era ahí, la próxima pregunta que te iba a claro, hacer. ahí ahí hay una cosa que, bueno, Sí, ahí se perdón, da, tía, si sirve, por un lado, la iglesia, digamos, que podemos decir que estaba comprometida, y otro lado, las cúpulas eclesiales que estaban, que bendecían las armas de la claro, dictadura, porque digamos la verdad, la bendijeron. En cambio, hay otros que no lo bendijeron y que jugaron su vida. claro, Ayer justamente anoche, justamente una sobrina, casualmente, del jesuita Pichi, que quedó en la villa después que la mataron a padre Carlos Mujica en la villa de Retiro de 31. Pichi era un jesuita que quedó en esa villa y tenía compromiso con los pobres. Y también hubo sacerdotes desaparecidos, también hubo sacerdotes presos, porque y la defensa total, la cúpula no lo hicieron, bueno, vos que no mencionaste jugó. monjas de Francia también, Ah, quedaron casi todas afuera, yo no, monjas también que hubo le desaparecidos. dijeron volver a lo tradicional y ellas dijeron que ya no podían volver a lo tradicional, estaban vistiéndose ya no como monjas y las querían obligar que fuese así. No, no, pero fueron Ellas no lo perseguidas y quisieron hacer. desaparecidas también, ¿no?
unas, sobre todo algunas en Uruguay, porque varias eran uruguayas. Hubo presas en Uruguay. ¿Y qué es, qué es lo que yo pienso, digamos, sobre la violencia? Hay una violencia de abajo, una violencia que los de arriba ejercen sobre abajo, que los de abajo se rebelan contra los de arriba. De hecho, las movilizaciones sociales ahora, ya sean reivindicativas por precariedades, digamos, que están sufriendo los trabajadores, precariedades que no le alcanza para subsistir lo que están ganando, y tienen que movilizarse, obviamente hace a las represiones. Y estaba escuchando que hoy por hoy también escuchaba. Yo recuerdo, porque yo fui abogada de la Junta Nacional de Grano, que en el año 90, Carlos, siendo, ¿cómo se llama? El riojano Menem, él fue el que privatizó la Junta Nacional de Grano y se le entregó a grandes empresas, y echaron, el sindicato desapareció. Nos quedó un 1% de esos trabajadores y tomaron a nuevo precarizado. Y hoy, cuando resisten porque están súper precarizados, son reprimidos y en ningún lado sale esas represiones que hacen las grandes empresas. Y esas Terrible. están. Yo sé Sí, porque tengo contacto con algunos que quedaron de entonces. sí. No, yo tenía anotada una pregunta. Yo soy abogada laboralista. Cuando volví del 84, fui abogada laboral fundamentalmente, aparte de derechos humanos o de la mujer, fui abogada laboral. De eh, parte actora, de trabajadores, jamás, jamás, jamás fui abogada de una empresa. Está bien. No, yo tenía anotada una pregunta acerca de la violencia, que atraviesa un poco cosas que fuimos mencionando. Por ejemplo, vos mencionaste el operativo Independencia, a donde supuestamente se luchaba o se reprimía una lucha armada. Entonces, que bueno, vos aclaraste que no fue así, que fueron a buscar gente como Juan Ferrante, o gente con militancia política, ¿no? Desde un sacerdote a gente con militancia política, no porque estuvieran ejerciendo violencia o fueran terroristas, sino que eso era más bien una excusa. Pero mi pregunta sobre la violencia apuntaba un poco más a eh, si vos considerás, ¿cómo considerás vos hoy en día la violencia de los 70? Si vos considerás que el fin justifica los medios, que puede haber una causa justa a ser defendida mediante la lucha armada, o te parece que en ese medio también hay un fin en el cual uno se termina metiendo en el mismo terreno pantanoso, en el mismo terreno violento, que supuestamente quiere combatir con ideas, ¿no es cierto? Y con amor. Bueno, hay una cosa, yo no creo en la teoría de los dos demonios. Claro, no, yo tampoco. Eso no, es Querés aclarar fundamental. qué es la teoría de La los dos teoría de los demonios? dos demonios es que se llamaba a los luchadores, digamos que de alguna manera, tal vez equivocadamente se consideraba que representaban las bases, hayan hecho una lucha, digamos, revolucionaria, pero que no era la lucha esa revolucionaria no era en sí mismo un terrorismo. No, Puede haber acciones en pudieron Argentina, haber, lógico. no, Y no, pueden haber ojo, delitos, pueden haber de todo, no, eso. no, momento, porque cuando vemos por el mundo unas cuestiones terroristas de gente totalmente terrorista, no es lo mismo que lo que se llama el, a ver cómo te podría decir. No es lo mismo un accionar que por ahí algunas organizaciones hayan tenido un accionar que fuera terrorista, pero la mayoría
que eran organizaciones peronistas, estaban enraizadas en la lucha de los trabajadores. claro. Entonces no eran terroristas aislados, pero sí vanguardismo. El error del vanguardismo de querer considerarse vanguardia, yo ahora autocríticamente lo puedo ver, pero no puedo decir que eso haya sido la teoría de los dos demonios. No, no, lógico, Fue porque no hubo dos demonios, porque había un Estado con todo el poder, las armas, y del otro lado acá tampoco, aunque hubiera existido, pero ni siquiera existió la amenaza de una posible guerrilla que tomara el poder. Si se quiere, existieron, como dijiste, algunas acciones aisladas, pero que no claro, constituían nada el que no se pudiera recambio, de combatir con hecho, la ley, ¿no es cierto? pero de hecho, por ejemplo, ¿qué pasó también? Dentro del peronismo, que fue el gobierno peronista que estuvo en la época de Isabel Perón, que era una pobre tipa, infeliz. O sea, ahí Perón, que decía movimiento que tenía la distinta, ese movimiento que para mí se murió porque es un movimiento que tenía un líder, pero entonces tenía en su una bolsa de gato, izquierda, derecha, medio, una bolsa de gato, que de hecho para mí hoy el peronismo sigue, continúa siendo ese. Pero sí hubo una dignificación de los trabajadores, porque los trabajadores en la Argentina se sentían dignificados porque por primera vez los escucharon, cosas que en América Latina y en otros países no hubo. Y un movimiento, pero hubo cúpula que son a veces más, se aliaron más con las grandes empresas, cúpulas sindicales que hoy subsisten, que con los trabajadores que las bases tienen que seguir Claro, luchando por sus reivindicaciones. claro. Esa es mi visión, Bueno, digamos, de alguna manera. bueno, bueno, muchísimas gracias, tía. Sí, y referente feminista es porque no se olvide que las mujeres, que éramos la mayoría, no ocupábamos lugar y que el siglo XX conseguíamos y conquistamos leyes. Y no Muchas se olviden cosas, que sí. recién en el año 1993, en una convención internacional, se reconoció que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Bueno, Gracias. hay mucha tela para cortar, lo vamos a dejar para una Otra próxima oportunidad. entrevista, porque yo creo que las mujeres, tal cual como lo estás describiendo, han sido víctimas de un montón y siguen siendo quizás en algunos aspectos de situaciones, algunas las resolvieron, otras quedarán por resolverse, pero yo considero que los varones también somos oprimidos y víctimas de un montón Pero de no, situaciones, si yo tanto quiero una, históricas como actualmente, ¿no? Que, yo quiero una sociedad igualitaria en Perfecto, todo estamos sentido, totalmente de tanto acuerdo en varones, eso. mujeres y las diversidades sexuales que existan y Perfecto, todas las cuestiones. totalmente de Una acuerdo. sociedad igualitaria. Y No, si no, te no. parece, Yo no quiero una sociedad. Para otro bueno, día. si te parece lo dejamos Bueno, para otro muchas día. Un gracias. beso grande.